eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Bueno, nosotros lanzamos varios estudios en el año, particularmente para entender un poco diferentes aspectos de la fuerza laboral y de cómo los mercados están actuando. Nosotros tenemos estudios donde nos presentan la proyectabilidad de escasez de talento en el país. Chile particularmente tiene 7 de cada 10 empresas con una escasez de talento, es decir, que se demoran obviamente en conseguir la gente que necesitan para poder operar. Tenemos estudios donde hablamos sobre los CIOs y un poco las tendencias, digamos, que están pensando tanto en Latinoamérica como en el mundo. Y respecto a este estudio que tú mencionas, hoy encontramos de que existe un paradigma bastante importante entre lo que es la adopción de inteligencia artificial y las habilidades que las empresas están requiriendo para poder ejercer sus funciones y ser productivos, obviamente, en ambientes muy competitivos como lo son nuestros países. Este paradigma lo que indica es de que mientras más adopción de tecnología o de inteligencia artificial, más importante se vuelven las habilidades blandas de las personas. La inteligencia artificial sí está redefiniendo los roles que las compañías están contratando, principalmente con lo que es la alfabetización tecnológica, o en este caso de la inteligencia artificial, que obviamente nuevos roles están abriendo o por lo menos están requiriendo diferentes formas de comunicación, ¿no? E inclusive en uno de estos estudios que te menciono, que tiene que ver con las proyecciones de los CIOs para el siguiente año, tiene que ver con cómo la inteligencia artificial obviamente está siendo adoptada en las compañías y en qué prioridades ocupa justamente lo que es la alfabetización obviamente de las personas, ¿no? Y esto abre obviamente esta brecha de escasez de talento aún más profunda, ¿no? Especialmente en países donde no se invierte tanto en educación o lo que es el upskilling y el reskilling. Mira, yo creo que la mayoría de los roles que tienen que ver con áreas funcionales están obviamente más afectadas, digamos, por lo que es la adopción de inteligencia artificial. Alfabetización de la inteligencia artificial significa, bueno, cómo somos más productivos con la tecnología que el día de hoy, digamos, tenemos. Existen estudios donde efectivamente hay muchas posiciones laborales que sí van a ser reemplazadas por la tecnología de información, pero al 2030 también se dice que se van a crear varios millones de diferentes posiciones justamente para las compañías. Y sí, muchas obviamente están ligadas a lo que es la alfabetización de la inteligencia artificial. Lo bueno de estar en Latinoamérica en cierta forma es de que nosotros adoptamos las olas un poco después que los países, digamos, o territorios ya, digamos, mucho más desarrollados que el de nosotros. Entonces normalmente es Europa, Asia o Estados Unidos y así va hasta que llega a Latinoamérica. Y nosotros tenemos varias estrategias donde apalancamos esta alfabetización. Desde nuestra OTEC, que tenemos obviamente una forma de poder entrenar y capacitar a las fuerzas laborales de las compañías chilenas, y eso es una fortaleza que tenemos acá en el país. La segunda es a través de nuestra marca Experis, que únicamente se dedica a tecnología de información y podemos ayudar a las compañías a contratar ese talento mucho más rápido, digamos, que ellos mismos, en este caso, con el conocimiento que ya tenemos a nivel global y que se trae obviamente acá local. Y tercero, te diría que tiene que ver ya justamente con esa globalización que nosotros tenemos y la capacidad para atraer talento súper rápido para que las compañías puedan obviamente beneficiarse justamente de este conocimiento que ya nosotros ya tenemos. Mira, no es igual porque cada empresa va a su ritmo, sus procesos son distintos, sus visiones son distintas y la agilidad con la que ellos adoptan la tecnología también es distinta. Lo que sí es cierto es de que si no entramos en este mundo de inteligencia artificial, bueno, probablemente alguna empresa dejará de ser competitiva en el mercado local o global. Pero no, todas las empresas tienen su ritmo y es como la visión de la agilidad, ¿no? O sea, ser ágil no significa solamente ir más rápido. Realmente para cada compañía esa metodología de trabajo de agilidad y de proyectos es completamente distinta, aún así cuando pertenecen a la misma industria. Entonces cada empresa debe definir su propio rol tecnológico. Este impacto va en todas las áreas, en todas las jerarquías, en todas las industrias. O sea, este es un impacto global
indistintamente del rol donde obviamente uno tenga algún impacto. Por supuesto, donde más se ve impactado siempre va a ser en la base de la pirámide un poco más baja, porque obviamente es la que más opera y la que más funciones obviamente tiene para poder ejecutar algunas cosas, ¿no? Sin embargo, todas las jerarquías tienen obviamente un impacto para ser mucho más ágiles, más productivos. El objetivo de la inteligencia artificial para nosotros no es el reemplazo realmente de las posiciones, sino es el aumento de la productividad a través de la tecnología de información. Manpower Group cree efectivamente que lo que está obviamente evidenciando es de que el rol del humano se va a ver potenciado gracias a la tecnología, no se va a ver reemplazada por la tecnología. El Foro Económico Mundial ya mencionó de que se van a crear 60 millones de trabajos de acá al 2030 o 2035. Eso obviamente, y como tú lo dices, o sea, realmente hay diferentes perspectivas de esto. Lo que ya es tangible es que durante muchos años no se ha evidenciado, digamos, el retorno de inversión todavía de la inteligencia artificial. Eso es un hecho y las compañías tienen una gran presión de buscar ese retorno de inversión de esas inversiones que hicieron en el pasado para demostrar que efectivamente la inteligencia artificial obviamente tiene una contribución, digamos, financiera, ¿no? En los resultados corporativos. La visión que tiene Manpower Group en este momento, que es la que hemos venido diciendo y es la que hemos venido evidenciando realmente, es de que no hemos visto, digamos, una fuerza laboral en retroceso, honestamente. No la hemos visto en ninguna parte del mundo. Por supuesto, todas las regiones tienen coyunturas políticas, económicas y sociales, pero las tecnológicas, efectivamente, que es la que estamos hablando el día de hoy, no la hemos visto todavía que tiene un impacto en el cese, digamos, de personas de manera masiva. Sin embargo, bueno, todas las compañías tenemos que estar preparadas para lo que es el futuro del trabajo en este caso y que está muy apalancado con las nuevas habilidades. Y en este caso, cómo las compañías ayudan en esto es el upskilling y el reskilling. Todos sabemos que las posiciones operacionales, operativas, repetitivas, van a tender obviamente a ser eliminadas. Es una probabilidad. Pero también creemos de que esto puede ser más bien un aumento de la productividad. Y muchas personas también, obviamente, del mismo calibre hablan sobre, oye, cómo cuando existen estos ejemplos, y bueno, esto no debe ser en la cámara, pero existen varios ejemplos donde Jeff Bezos habla sobre el aumento de la productividad en el sector de hospitalario, donde la persona puede ver ciertas cosas, pero el robot puede ver mucho más profundo y mucho más rápido. Y lo que sucedió en ese caso fue que se aumentó la cantidad de personas porque podías hacer mucho más radiografías justamente. Entonces, obviamente hay diferentes versiones. Nuestra versión es que el aumento de la productividad va a existir, es inminente y gracias por eso. Pero no vamos a ver de repente lo que es el cataclismo, digamos, de no haber más trabajo, ¿no? Entonces, existe la mitificación, obviamente, de lo que es la inteligencia artificial y su impacto en todas las compañías y efectivamente creo que existió un problema al inicio, que es satanizar, digamos, lo que es la inteligencia artificial como un reemplazo de nuestro trabajo y no como un aumento de la productividad de nuestro trabajo, ¿no? De nuestras funciones. Y creo que ahí las compañías, los medios, no sé, hicimos un mal trabajo todos en cómo poder trabajar un cambio de cultura y ahí es cuando hay nuevas áreas que se están creando dentro de las compañías como es el área de Change Management, donde ya este grupo de personas ayuda a adoptar de mejor forma justamente la tecnología, entre ellas obviamente la inteligencia artificial. Y eso ayuda a que las personas obviamente se sientan mucho mejor en todo este proceso. Entonces adopta un poco la parte de bienestar obviamente dentro de la estrategia de cambio, ¿okay?, de las compañías, pero también ayuda a implementarla de manera correcta, de manera consciente, de manera productiva al final del día, que eso es lo que las compañías están buscando. Y no implementarlas, y creo que ese es un error de las compañías, ¿no? Cuando no piensan justamente en que tiene que existir un cambio de cultura previamente al cambio de tecnología. Los que usamos la tecnología al final del día somos los humanos, las personas. Entonces, si nosotros no estamos alineados como compañía, que son diferentes áreas, tecnología, gerencia general, people and culture, que es recursos humanos, change management, y las diferentes áreas, bueno, finalmente no llegamos a donde queremos llegar, que es el aumento de la productividad, sino al miedo de por qué usar la tecnología.
Bueno, efectivamente existe una crisis de sucesión, efectivamente porque las nuevas generaciones no están interesadas en liderar. Valoran mucho más otros aspectos de su vida que efectivamente que la que es trabajar finalmente y asumir roles, digamos, de liderazgo. Las compañías tienen que comenzar a trabajar en nuevos modelos, obviamente, de gestión, donde el mentoring y el upskilling y reskilling sean parte, obviamente, de todas estas estrategias de ejecución. Particularmente en la región también lo vemos, o sea, esta no es solamente una tendencia de los países donde la tasa de natalidad, digamos, es baja, sino ya esto es un tema generacional de cómo las empresas conviven entre múltiples generaciones. Y yo creo que para esto las compañías tienen que hacer una reflexión interna de que sin el talento no van a poder llegar a los objetivos que ellos quieren. Y sí hemos visto algunas empresas que sí están trabajando mucho en cómo retienen al talento mucho más tiempo. ¿Okay? Hemos lanzado varios estudios hace poco donde hablamos de qué es lo que atrae y lo que retiene más allá del salario justamente a las personas y tienen que ver con beneficios más no monetarios o emocionales en este caso. Pero efectivamente esta crisis sí existe. También esta crisis no una crisis de IA, pero esta crisis de la tecnología a tanta disposición de las personas tan jóvenes obviamente hace que también sus habilidades puedan verse también en cierta forma mermadas por el uso excesivo de la tecnología de información. Entonces, diferentes estrategias obviamente las compañías pueden adoptar, pero creo que la principal es el coaching, el aprendizaje y lo que tiene que ver con el upskilling y el reskilling. Pero una que también me parece que es importante mencionar es que entre las habilidades más buscadas el día de hoy de las empresas tiene que ver con la agilidad en el upskilling y el reskilling. O sea, qué tan rápido puedes volver a aprender. En vez de ya solamente decir aprender o reaprender, ahora es qué tan rápido, qué tan ágil eres. Este estudio de CIOs menciona 4 tendencias o 4 impactos importantes. Y uno de ellos es la agilidad con la que la tecnología avanza. Y ese es uno de los principales desafíos de los CIOs en el 2026. Mucho más importante que la ciberseguridad y que la misma escasez del talento. Oye, la tecnología avanza tan rápido que ya el upskilling y el reskilling comienza a ser un factor de duda. Entonces, y esa misma duda genera que la brecha sea aún mayor. Entonces, hay un factor, una tendencia, un impacto de este nuevo estudio que es súper relevante, que es que te acabo de decir. Bueno, las compañías tienen que entender que el talento es el principal activo de todas las compañías. Cuando se ve de manera transaccional el talento es cuando obviamente existen estos problemas de rotación o de fidelización de las personas o de la marca empleadora. Existen muchos problemas asociados a no entender y hacer autocrítica de lo que está bien y de lo que no está bien. Y creo que esto va a ser una forma obligada de que las compañías van a tener que justamente reflexionar para poder ser exitosos en el mercado. Indistintamente, el que mejor le va a ir no solamente es el que mejor la tecnología la tiene, sino el que el mejor talento tiene. Eso sigue siendo así y eso no va a cambiar. La tecnología solamente va a ayudar a esas personas a ser mejores. Entonces, más que una tendencia es porque efectivamente ahí las empresas más grandes son las que más presupuesto tienen como para poder entender, obviamente sí hacer un poco más de analytics de su fuerza laboral, pero cada vez más empresas lo van a hacer si quieren ser exitosas en el mercado. Sí, las compañías tienen que hacer el análisis no solamente de los beneficios monetarios. O sea, existen estudios de Manpower Group donde sí, efectivamente no deja de ser importante, pero algunas veces no es ni siquiera el factor principal por el cual las personas se quedan o se van de una posición. Efectivamente, el salario emocional que tiene que ver con la flexibilidad laboral, por ejemplo. La mayoría de las compañías, tanto globales como de los países, quieren buscar un modelo donde efectivamente las personas regresen más tiempo a la oficina, porque también se perdió mucho cuando las personas se fueron. O sea, el sentido de pertenencia, por ejemplo.
que justamente genera este engagement que es crítico para el éxito de los proyectos y de los equipos de trabajo. También existen otro tipo de beneficios que tienen que ver más con los diferentes tipos de segmentos que tienes dentro de la compañía, ¿no? O sea, el Centennial versus el Millennial tienen diferentes formas de sentir estos beneficios. Y ahí, bueno, nada, la reflexión está en que se puedan entender y que se puedan acomodar justamente a esto. Creo que las principales industrias que más siempre están avanzadas tienen que ver, por ejemplo, con la financiera. Porque obviamente, comparándolas de repente contra diferentes industrias, obviamente la financiera tiene un poco más presupuesto normalmente que el resto de las industrias. Y eso hace que ellos se dieron cuenta que no solamente es un tema monetario, sino es, oye, que tan bien hago sentir a la persona durante su experiencia laboral dentro de la compañía. Y esto incluye a los líderes, por supuesto, ¿no? Estos líderes tóxicos, obviamente, bueno, no deberían existir o van a dejar de existir si es que existen todavía en alguna compañía, que seguramente sí. Pero ahí, bueno, existen procesos de coaching, de mentoring, y también cómo esta fuerza laboral también tiene que seguir expandiéndose y conseguir nuevas piscinas de talentos en los diferentes mercados. Ejemplo, inmigrantes. Estamos desaprovechando una oportunidad seguramente de capacitación para tener obviamente una fuerza laboral que está ahí justamente, ¿no? Que está obviamente lista prácticamente para poder ser productiva. Entonces esto va a ser parte de todas estas reflexiones que las compañías van a tener que hacer, ampliarlas justamente y hacer una autoevaluación. Me gustaría dejar abierta siempre la pregunta de qué están haciendo las compañías para dejar un legado, para que trasciendan más allá de los resultados, las compañías y los líderes. Hoy, la mayoría de las organizaciones están enfocadas justamente en el número y hago reflexionar a cada persona con la que converso y con la que tengo la oportunidad de que tiene un impacto obviamente en las vidas de diferentes personas, de qué están haciendo para trascender en las vidas de las personas. No solamente en el número y en el crecimiento profesional, sino en la vida personal justamente de las personas que trabajan con cualquier líder. Entonces, la reflexión es esa, ¿no? ¿Qué están haciendo los líderes hoy para trascender?